La herida del abandono. Vamos a estar tocando parte de este tema que creo que nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es nosotros saber que necesitamos sanarnos. Todo lo que no se sane se da a derecho legal. Todo lo que el enemigo quiere hacer va a ser por una puerta, por una entrada, para dañar, y gran parte son las heridas del alma, ya que muchas veces todo eso causa daño al mundo espiritual y causa el que podamos estar nosotros atados a un mundo real a través de las memorias, a través de los pensamientos, de las emociones, del intelecto, a través de todo, porque damos una legalidad al mundo espiritual. Todo esto es importante nosotros entender que necesitamos pedirle al Señor que Él nos fortalezca y nos sane de la herida del abandono. Y no solamente esto es abandono de padre, que hay muchos temas que tocar, sino también el abandono de algo, de alguien también nos puede afectar. Cuando nosotros queríamos tener algo, no se nos concedió, eso es un abandono también de algo porque queríamos obtenerlo. Abandono de un padre, de un hijo, de un hermano, de un pastor, de un líder, todo eso causa daño también al mundo espiritual. Y también el abandonar el reino de Dios. ¿Cómo abandonamos el reino de Dios? Por eso es que el tema hoy va a estar amplio, generalizado. No solamente va a ser abandono de padre y madre o de alguien, sino abandonar el reino de Dios. ¿Cómo nosotros abandonamos el reino de Dios cuando no obedecemos? Cuando Dios nos da su promesa, cuando Dios nos da su palabra, pero nosotros desertamos, conociendo del rey, pero preferimos ir a otros lugares, conociendo del Señor, pero preferimos apartarnos, prefiriendo estar en Cristo, pero muchas veces el enemigo viene y nos lleva a otros lugares incorrectos. Job 11:18 dice: vivirás en paz y protegido por Dios, y dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Y muchos querrán hacer o ser tus amigos. Cuando nosotros tenemos paz con nuestra vida, principalmente con nosotros mismos, vamos a tener una protección de parte de Dios. Y la protección de parte de Dios siempre va a estar con nosotros. No va a haber miedo, no va a haber circunstancias caóticas porque estamos siempre en paz. Y los que tienen paz van a buscar paz, y los que deseen tener paz van a buscarte a ti. Y muchos querrán ser tus amigos. Es importante entender esto, que cuando no hay una solución, el enemigo toma asuntos de derechos legales. Lo menciona Jeremías 17:14: sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Qué importante es la alabanza cuando tenemos paz. ¿Quiénes pueden darle alabanza? Los que tienen paz. Los que no están cayendo en una rutina. Los que tienen paz pueden exaltarle. Los que tienen una alabanza pueden adorarle. Los que tienen alabanza pueden decir: Señor, tú me has sanado y me has salvado. Pero los que no son sanos y los que no son salvos no pueden tener en su boca alabanza. Por eso es que es importante en todo tiempo elevar nuestra voz, darle la gloria y honra al Señor con nuestra voz, con nuestra alabanza, con nuestro ser, demostrarle a Él lo maravilloso que es nuestro Señor. Isaías 43:18 claramente no habla de la sanidad. Y este texto es parte de la sanidad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Todo esto nos está diciendo también que este es un proceso de sanidad. El traer las cosas de un pasado está hablando traer la herida al tiempo presente. El traer la herida de un pasado. No traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí no está diciendo traer a memoria cualquier cosa. Está hablando de la herida, del dolor, de la desilusión, del trauma, de lo que te ha afectado, de lo que te ha herido. No lo traigas a memoria porque todavía es una herida que sangra y duele. Es síntesis y llama un trauma. Pero mire qué interesante, porque Isaías también, el capítulo 46, verso 9,
No está diciendo ahora lo contrario. Acordaos de las cosas pasadas desde antiguos tiempos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Pareciera que fueran como una contradicción del 43 al 46. Tres capítulos, tres. Pero no es contradicción, no es que el profeta se golpeó la cabeza y se olvidó que Nueva dijo no se acordé y después dijo, bueno, acuérdate. No, sino aquí está hablando de heridas, de sanidades que si no han sido hechas, se tienen que realizar. Por eso dice, no os acordéis. ¿Por qué? Porque es una herida. Es una herida que sangra y duele. Es una herida que todavía te afecta. Es una herida que todavía está en tu memoria. No las traigas a recuerdo. Pero cuando dice acordado de las cosas pasadas, ya no es una herida. Ya no es un dolor, sino eso ya se llama una cicatriz. Cuando el Señor viene, sana todo y es el propósito para que nosotros podamos olvidar lo que nos causó el dolor. Pero eso se hace cuando ya es una cicatriz. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque es un dolor. Es una herida que está sangrando. Cada vez que te recuerdas te va a causar dolor. Cada vez que te recuerdes de lo que hiciste y el enemigo es experto para trabajar en el tiempo pasado. Siempre el enemigo va a tratar de nuevamente recordarte el pasado, de enrostrarte la herida, de enrostrarte el dolor. Por eso que nosotros tenemos que tener una convicción y una seguridad de no permitir que el enemigo venga a decirnos lo que quizás el Señor no ha perdonado. Porque el Señor quizás ya te ha perdonado. Pero el enemigo te vuelve a colocar la misma idea de un pasado para que tú traigas ese pasado al presente, porque el enemigo no trabaja en el presente, trabaja a través del pasado, lo que es el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo radica siempre al pasado. Hay gente que lidia con esto constantemente y no se han dado cuenta que es un ataque del enemigo, que es un ataque que el enemigo siempre va a tratar de entrar por las emociones. Le recuerda el pasado. Del momento en que tú te arrepientes, te vuelve a Dios, eso ya se borró. Escuchen que esto es importante, porque hay mucha gente que siguen escuchando la voz del enemigo, siguen escuchando la voz de un pasado, siguen escuchando la voz de un pasado, de un pecado que ya pasó. Cuando nos volvemos al Señor, cuando nos humillamos al Señor, cuando nos arrepentimos, Él hace todas las cosas nuevas, Él nos perdona. El El pecado pecado lo lo toma toma y y se se lo lo lleva. lleva. Mire Mire qué qué importante importante todo todo esto. esto. Mire qué importante, porque cuando nosotros entendemos todo lo que es el mundo espiritual, entendemos claramente que el Señor toma ese pecado y lo lleva a la profundidad de la mar, que nunca él más se acuerda. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? Viene el enemigo, te trae el mismo pecado que el Señor se llevó para ver cuál es tu reacción. No te acuerdes más del pasado. Si no, en Cristo ya somos nueva criatura. Y aquí este texto cuando dice acordar, porque ya no hace daño. Ya cuando ya viene uno un recuerdo, es una herida de un pasado. Eso me sirvió, eso me hizo crecer, esa caída me hizo madurar. Ese golpe que me pasó en lo espiritual, en lo físico o con una persona me hizo crecer, me hizo madurar. Sin esa caída yo no hubiera sido lo que hoy soy. Todo eso tenemos que pensar porque ya es una cicatriz. No sangra, no duele, no hace nada. Ya ha madurado esa herida. Es una cicatriz. La mente guarda en la memoria lo bueno y lo malo. Mucha gente habla solamente de sus dolores porque su dolor es más fuerte y se convierte en su Dios. Cada vez que te acuerdas, le llevas ofrendas a ese Dios. ¿Con qué? Con quejas, con amarguras, con temores, con resentimientos. Cada vez que tú siempre en tu boca esté la queja, es porque todavía está ese dolor. Hay gente que solamente siempre habla de un pasado de dolor. Siempre hablan de lo que han vivido. No sueltan ese dolor, no le dan importancia en que se tienen que valorar, en que se tienen que respetar, en que tienen que valorarse como hombres, como mujeres, pero muchas veces en su boca solo hay quejas, que el dolor, que por qué estoy en esta situación, por qué sigo enfermo, por qué pasó esto, y siempre escuchamos la voz de nuestra memoria, que muchas veces es una voz de heridas, de caos. Y Filipenses 3:13 dice, hermanos,
Yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pablo dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo, el perito arquitecto, nos está diciendo, olvida lo que sucedió, olvida lo que ya pasó, ya eso quedó atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchas veces el enemigo nos recuerda el pasado, nos recuerda el dolor, nos recuerda la amargura, nos recuerda quizás hace tantos años que fallaste o pecaste, o por último, cuando si fue ayer. Ayer ya pasó, ya murió. Hoy estamos en la eternidad. Hoy estamos en el hoy, hoy estamos en el presente. Si nos arrepentimos de corazón, lo que hiciste ayer, lo que hiciste pasado una semana, hace un mes, si nos arrepentimos, si buscamos el rostro del Señor, toma al Señor ese pecado y lo lleva a la profundidad de la mar que nunca más se acuerda. Pero la herida a veces se abre porque nosotros lo permitimos, porque no estamos creyendo realmente a Dios. Si el Señor ya nos perdonó, gloria a Dios. Hagamos como Pablo. Ciertamente, dice, lo que queda atrás. Una cosa yo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hagamos eso, olvidando lo que queda atrás y mirando a lo que está adelante. ¿A qué se refiere Pablo lo que está adelante? Adelante lo que dice el verso 14. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, mira al blanco. Una cosa yo hago, extendiéndome y olvidándome de lo que queda atrás. Y me preocupo en mirar al blanco, que es Cristo. Tu blanco es Cristo, Cristo, Cristo. Esa cosa, Pablo decía, yo hago eso. Olvido lo que ya pasó, olvido lo que ya sucedió y me enfoco en el blanco. El blanco es, si hierras al blanco, ya pecaste. Si dejas de mirar al blanco, ya pecaste. Por eso que hay que proseguir mirando a Cristo. Pero cuando hay dolor, cuando hay recuerdos que no han sido sanos, que no han sido ministrados, es ahí donde el enemigo toma fuerza para entrar, porque nosotros estamos dando sus derechos legales. Ahora, hay que entender también en que a veces nosotros no queremos soltar eso o hay una herida y se hace eso más fuerte. Ahí necesitamos ministración, porque solo no se puede. Porque podemos hacer la autoliberación. Señor, quita esta herida, este dolor de lo que me está sucediendo, quítalo en el nombre de Jesús. Y el Señor lo puede hacer. Pero si no sucede nada, si oras, si ayunas, si buscas del Señor y esa herida continúa, ahí entra sí o sí el ministro. O alguien, cuando digo ministro, alguien que maneje el tema de sanidad y liberación. La herida del abandono de la niñez a veces no es tan real, en el sentido porque hay padres que lo han querido, que han estado con los hijos. Hay padres que no han abandonado a sus hijos, pero las circunstancias ellos lo interpretan de otra manera. Padres que no han abandonado a sus hijos, pero ellos se sienten solos igual. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, la herida de la niñez a veces no es porque el padre lo ha abandonado, sino que ellos, por circunstancias de la vida, causaron heridas y dolor en su vida. Y las otras son porque los padres le han abandonado, que han provocado una herida que aún de adulto todavía está. Las personas que experimentan la herida de abandono siempre buscarán a otras personas para sentirse amados y buscarán llamar siempre la atención. Es porque hay una herida. ¿Se ha fijado que de repente hay personas que como que siempre les gusta sobresalir, siempre les gusta llamar la atención? La herida siempre busca la atención de los demás. La herida busca siempre el causar admiración de los demás. La herida siempre busca que te reconozcan que eres importante. La herida busca siempre que te digan que eres importante. La herida siempre busca la aceptación de los demás porque ellos en su herida, en su dolor, se sienten solos y necesitan que alguien los reconozca para que no se sientan con el dolor.
Y ahí las personas buscan la manera de llamar la atención. Siempre quieren sentirse amados, que no es malo, pero aquí estamos hablando de la herida del abandono. Que les digan que son importantes, que son elogiados. La herida del abandono siempre están buscando la aprobación externa. Cuando les falla la aprobación externa, vienen completamente abajo, se vienen completamente abajo. Cuando no les dicen que ellos quieren, son importantes, porque ellos quieren oír eso. Cuando no lo escuchan, entonces son las personas que inmediatamente su autoestima está por el suelo. Ya no se sienten queridos, ya no se sienten amados. Ellos quieren escuchar estas palabras y no es que sean malos, pero aquí estamos hablando de algo sobre la herida, sobre el dolor, en que las personas no pueden avanzar, no pueden lidiar esa carga porque hay algo que los afecta y algo que es un dolor sobre ellos y van a ser siempre ellos querer ser el centro de la atención. Cuando experimentamos heridas de abandono y nada les sale como ellos quieren, se sienten vacíos, se sienten desorientados de la realidad que los rodea. Es como que caminan y como que parece que caminar en una burbuja. Es como que caminaran sin rumbo, sin dirección. Es como un zombie en vida, no saben qué hacer. Porque el dolor se hace más fuerte, la herida se hace más fuerte y eso va a ir creciendo. No es solamente una herida, sino que esa herida va a seguir aumentando, va a seguir creciendo, porque eso es lo que hace el enemigo, tratando de que ese dolor vaya creciendo para que así el enemigo vaya tomando más fuerza sobre ese cuerpo. Y al final, una persona con abandono pasa a ser esclavo de su mente. No puede salir de la circunstancia. No puede salir de ese dolor porque solamente en su mente se escucha el dolor, se escucha la herida y el enemigo es experto en acusación. El enemigo siempre, y es lo que le ha dado mayor trabajo de credibilidad en su reino de las tinieblas, es las áreas emocionales, el acusador. Y la gente a veces abre derechos legales porque escucha la voz del enemigo, porque escucha la voz de lo que sucedió hace un mes, de lo que sucedió hace un año. Y escuchamos la voz del enemigo que nos acusa y como todavía no hemos sentido el perdón, caemos en eso. Pero el Señor, del momento que ya nos humillamos y nos arrepentimos, ya el perdón está. Tenemos que creer, porque el Señor quiere sanarnos, pero el enemigo quiere hacerte que estés en un cautiverio en tu mente, en tu espíritu, en tus emociones, en tus recuerdos, en tu memoria. Pasan a ser encarcelados en su mente, en su espíritu. Cuando las personas encuentran a alguien que les pueda cubrir sus necesidades del alma, se aferran a esa persona desorbitada. Pero la realidad es que forman una etapa de la herida que está bloqueada y no está permitiendo fluir o seguir el crecimiento. Al comienzo es alguien que les satisfaga de manera externa y felicidad, el sentirse amado, sentirse querido, quizás a veces superficial y lo único que nos puede satisfacer es nuestro Señor, solo Cristo. Solo es Él el que puede llenar los vacíos del corazón. Solo Él. ¿Qué hago entonces con esta herida que me está sometiendo, que está siempre en nuestro interior? ¿Qué hacemos con esa herida que pasa en tiempo y aún de adulto todavía está? Sencillamente tenemos que dejarla, tenemos que soltarla, tenemos que soltar el dolor, dejar que esa herida ya no permanezca más, dejarla ir. Pero a veces nosotros volvemos a los recuerdos y volvemos al dolor y volvemos a abrir otra vez la herida y a veces esas heridas se hacen fuertes para poder crecer, soltar la herida de niñez, ese dolor que te afectó de niño, ese problema, esa cosa amarga que viviste de niñez, de juventud, de adultez. Hay que soltar todas las heridas, principalmente la herida de niñez. Muchas personas están a través de una herida de años y no lo han podido superar. Y luego,
Cuando crezcan, si esa herida no se soluciona, ese padre no va a ser un padre ejemplar. Pero cuando esa persona se sana de esa herida, va a ser un padre que va a cumplir el rol del techo de la casa, porque ya no va a estar el dolor, sino va a estar el techo de una familia, porque se va a preocupar de ellos. Cuando hay heridas, causan dolor y no se puede sanar a alguien si usted no se ha sanado. No se puede aconsejar a alguien si tú no te has aconsejado. Y no se puede amar a alguien si tú no te has amado. Qué importante saber de que en Cristo necesitamos todo ayudarnos, pero es importante no cubrir ese dolor, porque a veces las personas no quieren hablar y a veces cuando uno le trata de llegar a las personas, inmediatamente ellos cambian el tema, no quieren hablar del dolor. No quieren hablar de la situación y como que colocan parches solamente y cambian el tema porque no quieren acordarse porque todavía le afecta. Y muchas personas dicen que el tiempo va a sanar, el tiempo va a curar, el tiempo no sana nada. El tiempo no cura nada, van a pasar 10, 15, 20, 30 años, vas a seguir con el mismo dolor, con la misma situación. ¿Sabe cuándo se sana algo? Cuando yo lo enfrento. Por más doloroso que sea, cuando yo lo hablo, cuando yo lo digo, cuando yo hablo lo que sucedió, cuando yo hablo el dolor, inmediatamente eso va a ser más efectivo para yo ser sano de la herida y de las circunstancias. Pero para eso necesitamos quitar el dolor, quitar la herida, sacarla de raíz, no parcharla, porque al parcharla esa herida va a estar todavía siempre ahí. La vamos a tapar, la vamos a cubrir, pero esa herida, ese dolor va a estar siempre. La palabra del Señor en 2 Corintios 3, verso 19, no dice así, la versión LBLA. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, mire qué importante, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria como el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo este texto de 2 es que nosotros, al mirarnos en un espejo, quedamos el rostro descubierto. Pero no solamente está hablando de un espejo que tú te miras y es algo literal, sino que está aquí hablando que a través de la palabra nosotros nos reflejamos, porque la palabra es una lámpara, es un espejo en que nos vemos tal como somos, sin apariencia, sin caretas, porque en un espejo tú te ves en lo que eres realmente y en un espejo nos miramos tal como somos. Así tenemos que presentarnos delante del Señor, tal como somos. Porque al mirarnos en un espejo, ¿qué vemos? No vemos lo que somos, sino que vemos en un espejo la gloria del Señor. Mire qué importante. Cuando tú te miras en un espejo cada mañana, tú no te ves solamente a ti, ahí tú ves la gloria del Señor. Es como que no la creen algunos. Y aunque tú te levantes que en la mañana y con las mechas paradas y todo, pero es la gloria del Señor. Eso es la gloria del Señor. Cada mañana que tú te miras al espejo, ¿qué ves? La gloria del Señor. Siendo transformados en la imagen, en la misma imagen de gloria en gloria con el Espíritu Santo. Eso significa que cada vez que nos miramos en ese espejo, no solamente te miras a ti, cada vez que tú te miras a ese espejo, tú ves la gloria del Señor. Porque vamos de gloria en gloria. Vemos la imagen de Dios en nosotros. No es que te mires tú, te ves en el espejo, no te miras tú, te ves en ese espejo y ves la gloria del Señor reflejada en ese espejo
en nosotros. Esto es importante porque nos ayuda mucho a poder ser sano. Ahora la pregunta es, ¿quién quieres ser? ¿Tú mismo o Cristo reflejado en ti? ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes queremos ver en ese espejo? ¿Nosotros mismos o Cristo reflejado en nosotros? Y ahí aplica que tenemos que descansar en el Señor. Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay otro texto que dice, tomad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe cuándo se hace difícil la carga? Cuando la llevamos nosotros. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, traigan su carga. Y cuando la entregan al Señor, ahí dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se va a hacer más fácil la carga cuando nos sanemos, cuando hablemos, cuando renunciemos, cuando nos dejemos ministrar por alguna área. Una de las cosas que más vemos en ministración es la falta de perdón. Y el perdón nos libera. Cuando las personas tienen esa falta de amor, esa falta de perdón, pueden pasar años enojados con alguien. Es porque todavía no se han reconciliado, no han pedido perdón a un mundo espiritual. Y mire qué importante, si usted tiene una persona y todavía le causa ese dolor, pídale sanidad. No pida perdón todavía con la herida. Esto es muy importante. Y esto es importante que lo aprendamos los ministros que ministramos personas. Porque a veces nosotros obligamos a la persona que tiene que pedir perdón, pero no es el preciso momento. ¿Qué es lo que hay que enseñarle? A sanarse para que luego pida perdón. Porque muchas veces nosotros obligamos, tienes que pedir perdón, tienes que venir al que te hirió, tienes que perdonar. No es tan así. Escuche esto que es muy importante, porque hay un mal concepto de inmediatamente a la persona viene herida. Las personas vienen con falta de amor, vienen muy heridas. Y el predicador le dice, tienes que perdonarlo, tienes que amar a tu enemigo. Y le colocan muchos textos y eso no es así. Escuche bien lo que le voy a enseñar. ¿Cuándo se tiene que perdonar? Cuando ya es una cicatriz. Porque mientras sea una herida, hay personas, ¿cuántas veces usted mismo le ha pasado que usted ha perdonado a alguien, pero con el dolor? Porque le dijo su pastor que tenía que perdonar, porque le dijo el líder que tenía que perdonar, porque lo oyó en la escritura o alguien le dijo que tenía que perdonar y usted lo hizo, pero después de una semana vuelve el dolor y vuelve nuevamente la herida. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Se habrá equivocado el predicador? No, tú te equivocaste. ¿Por qué? Porque no se puede perdonar con la herida. Se tiene que perdonar con la cicatriz. Mire qué importante esto. Se comete mucho error en esta área de obligar a la persona que se tiene que perdonar. Sí, hay que pedir el perdón, pero no en un tiempo de herida. Se tiene que pedir el perdón en tiempo de cicatriz. Y yo creo que cual más o menos de los que hemos vivido en el Evangelio ya muchos años, hemos perdonado. Hace muchos años también creo que todos ustedes tiempo atrás, han perdonado a alguien, pero después a la semana se recordaron y nuevamente vuelve el dolor. ¿Qué pasó ahí? Perdonaste con el tiempo de la herida. Por eso es que sucede eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle cuándo tenemos que perdonar. ¿Cuándo entonces tenemos que perdonar? Cuando es una cicatriz, porque ya está sana. Esto es muy importante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, el Señor, Dios, vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que no hacemos. No nos sanamos porque no hablamos. Es importante que nosotros sigamos ministrando estas áreas, sigamos haciendo confesiones. El confesarse es bueno. Y mire qué interesante que a veces nosotros criticamos a los católicos, los criticamos porque ellos van a no sé cómo se llama esa casita donde están ahí, se van a confesar, ese confesatorio, pero ellos lo están haciendo bien, ellos están haciendo la escritura.
Sí, ellos lo hacen parte de la parte religiosa, pero ellos lo están haciendo bien, porque la Escritura dice, confesaos nuestros pecados, confesaos unos con otros las ofensas, confesaos con los pecados. Tiene que ser a alguien sí maduro, a un líder, a alguien que tenga espíritu de consejería. Pero sí es importante hacerlo. Tenemos que confesarlo, porque lo que tú no hables, el enemigo va a tener puerta de entrada. El enemigo va a tener un derecho legal de entrar por la herida y por el dolor. Juan 20:23, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Tenemos que hablar. Versión BAT. A quienes perdonáis sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se les perdonáis, no les serán perdonados. Entonces es importante hacer el perdón, hacer la restitución de algo de un pasado. Y la versión Jerusalén, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se les retengáis, les quedarán retenidos. Hay que hablar. Hay que pedir al Señor, por más trágico que sea la circunstancia, el hablar nos libera y nos sana. El perdón libera del rencor y nos restaura la paz. Y cuando nosotros somos restaurados la paz, esas cadenas pueden ser quitadas, pueden ser rotas, la falta de amor, falta de paz, porque una persona que está constantemente con raíz de amargura, está constantemente con dolor, no vive en paz. Y esto es un proceso, vuelvo al punto inicial, no se puede perdonar con la herida. ¿Qué se tiene que hacer? Pedirle al Señor que le ayude o buscar a alguien que te ministre, que te ayude a sanar, que te ayude a sanar esa herida para que no sangre, para que no duele. Busca una ayuda, pero no te quedes solo, porque solo ¿cómo vas a ayudar? ¿Cómo te vas a ayudar solo? Entonces es importante estar reconociendo ante un ministro, ante un líder o alguien que maneje la sanidad interior para que puedas tú hablar y liberarte de esto. Y ahí aplica Juan 8:36, Valera, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay gente que vive en cárceles, cárceles de amarguras, cárceles de dolores, cárceles que no pueden avanzar, no pueden crecer porque viven constantemente con los azotes del enemigo, de las acusaciones. Y ellos creen que el Señor no le ha perdonado, el Señor perdona los pecados. Pero cuando nos perdonan, cuando vamos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Él no te va a enjuiciar, no te va a castigar, no es un sádico que anda azotando, no lo es. Solo tenemos que llegar con un corazón arrepentido y decir, perdóname, Señor, y cambiar la mentalidad, metanoia, cambio de mente, cambio de mentalidad. Él lo puede hacer contigo. Mateo 18:21 dice, entonces Pedro llegando a él le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7 más y aún hasta 70 veces 7. O sea, si sacamos la cuenta, 70 veces 7 es siempre. No hay un límite. Eso significa que durante el día tenemos que perdonar todas las veces que sea necesario. Y cada día tenemos que perdonar. Siempre. Perdonar es la palabra griega afiemi, que significa permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. Entonces, cuando nosotros perdonamos, estamos permitiendo una sanidad. Estamos dejando salir eso. Estamos abandonando el dolor. Estamos dejando que sea remitido esa herida, ese dolor, el cual nos afecta y eso nos roba la paz. Hay gente que vive con falta de amor y no tiene paz porque el enemigo le acusa. El enemigo es el acusador, que el Señor lo reprende y él acusa todos los días. Perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, lo que mencionaba Mateo. Y ahí se menciona, según también Génesis 4:13 y 14, Dios respondió, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. El perdón
nos ayuda. Perdón es una palabra compuesta. Per es permitir. Don es un regalo. Cuando nosotros perdonamos, estamos dando el perdón, que significa que es permitir un regalo. Permite un regalo. Y no solamente a tu enemigo, un regalo para ti mismo, porque te liberas tú y liberas a tu enemigo. Ahora, está la pregunta, pero pastor, si la persona no me perdona, si yo voy y le pido perdón o lo llamo y la persona no quiere aceptar mi perdón, ¿qué pasa ahí? ¿Sigo atado? No, tú te liberaste. Del momento que ya tú lo hagas, pero vuelvo al punto importante de esto. No pidas perdón con la cicatriz, con lo que es la herida. Tiene que ser con la cicatriz. No pidas perdón con la herida, con el dolor, porque va a pasar una semana, te va a volver nuevamente ese dolor, esa tragedia, ese recuerdo, esa memoria. No pidas perdón así, con la herida. Pídele que el Señor sane esa herida. Cuando la sane, va a venir la cicatriz, ahí puedes perdonar. Entonces, si tú perdonas a alguien y esa persona te rechaza, no quiere saber de ti, no quiere recibir tu perdón, tú te liberas. Tú te liberas al mundo espiritual y tú quedas con paz. Y cuando tú quedas con paz, ya esa herida, ese dolor se acaba y se termina. ¿Por qué? Porque soltamos el dolor, porque soltamos la herida. Y ahí donde nosotros podemos ser sanos y poder ser libres. ¿Cómo ser sano y libre? A través de la confesión o el hablar. Hablar nos libera. Interesantemente que la palabra dice en Mateo, sanar enfermos. Sanar enfermos, que no solamente está hablando de sanar enfermos en lo literal, lo físico, sino también sanar enfermos, que es en el Nuevo Testamento, en Mateo, sanar enfermos es la palabra terapeo. Y terapeo viene la palabra terapia. En el mundo, los terapistas que trabajan, los psicólogos, ellos colocan a una persona, los que tienen problemas, falta de amor, ellos van, empiezan a hablar, el médico va tomando asuntos, va tomando nota, a la otra viene otra sesión, siguen hablando, siguen ministrando, y ¿qué hace el médico? El psicólogo lo escucha, solo ellos hablan. Y cuando ellos hablan, es como que soltaron una carga, es como que soltaron un peso. Si eso sucede en área psicológica, en área de un psicólogo, ¿cuánto más va a suceder cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros? Con mayor razón. Por eso que busca a alguien que te pueda sanar, busca a alguien que te pueda ministrar. Porque lo que no nosotros nos sanemos, el enemigo lo va a tomar como derecho legal. Aquí hay personas que están trabajando en esa área. Búscala. O mi persona, para hablar, para conversar. Yo por lo general siempre estoy ministrando gran parte, en toda la semana estoy haciendo ministración, consejería, liberación, estoy ministrando, estoy haciendo consejería, ministrando a líderes, pastores, pastoras, lo estoy haciendo eso. Y esto queda, es como un confesatorio entre la persona, yo y Dios, nada más, son tres personas, aparte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hay que hablar, busca ayuda. No solamente estamos aquí para aprender, que hay temas que nos han volado mucho el cerebro, sino no solamente para recibir tanto conocimiento, sino también para practicarlo, para empezar a ser sanos, para empezar a entender que Dios te quiere usar en este tiempo. Pero si hay cosas que te han herido, que te han marcado, es tiempo de sanarlo. Aquí aplica el Salmo 32, verso 3. La Valera dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Esto está hablando porque los espíritus se alojan en los huesos. La falta de perdón se aloja en los huesos. Escuche esto. La falta de perdón de los espíritus se alojan en los huesos. Otro texto dice, versión Bat, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Versión Torres Amat, por haber yo callado, se consumieron mis huesos. Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí tenemos algo importante, que muchas veces nosotros escuchamos a la gente
y que habla de este texto que es importante, que hay que hacer, confesar el pecado para alcanzar misericordia. Lo digo de nuevo, hay que hablar el pecado, decir el pecado o decir la herida o decir el dolor. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Pero no olvidamos que dice antes de alcanzar misericordia es y se aparta. Y se aparta. Esa es la moraleja de esto. Apartarse. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, y aquí viene la moraleja más importante, y se aparta, ahí alcanzará misericordia. Si no se aparta, no alcanzará misericordia. Se fija que a veces como que esa palabra y se aparta nos olvidamos y solamente acomodamos ese texto y por eso que no vemos resultados. La gente tiene que confesar su error, confesar su pecado, pero luego apartarse de él. Y no solamente de un pecado, sino de una herida. La herida se habla, se confiesa, pero se aparta de la herida para alcanzar misericordia. Mateo 10:32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Ahí está Jesús como el abogado, el intercesor. Por eso que dice la Escritura Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros, que sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados. Miren qué importante. No puede venir una sanidad si no hay confesión. No puede venir sanidad si no habla. No puede venir sanidad si no confiesa. Pero sí es importante que a quien confiese tiene que ser un líder maduro. Un líder que te dé la confianza. Porque hemos visto tantos casos, hermanos, hermanas, tantos casos de personas que les conversan algo, después lo sabe todo el mundo. Esos son, porque hay personas que dicen, o el pastor dice, no, si yo, hermano, usted venga a mí, o vaya donde la pastora, vaya, porque nosotros somos tumba, y cuando la tumba ya no, somos tumba, nadie lo va a saber. Pero a veces esta tumba no es tan tumba, es una tumba abierta. Y las personas van y conversan algo y lo sabe todo el mundo. Y las personas van y le dicen algo y lo sabe toda la congregación. O otros más espirituales que le confesaron algo, después lo empiezan a decir. Sucedió un caso en Chile. En Chile pasó un caso de que había un hermano que estaba recién en los caminos del Señor. Y cuando y estaba en los caminos del Señor, él tenía problemas de dejar el cigarro. Es su talón de Aquiles. Y tenía ese problema, pero estaba él recién comenzando. Recién estaba comenzando a crecer, a ser sano. Recién estaba en su proceso, pero le costaba dejar el cigarro, pero se congregaba, iba a la iglesia. Y un día se encontró en la calle con el profeta de la iglesia. Y él cuando lo vio de lejos tomó el cigarro porque se sintió como avergonzado, pero él estaba luchando, estaba pidiendo perdón al Señor y él siempre decía, Señor, quita esto, pero ese día estaba fumando, se encuentra con el profeta de la iglesia. Y él toma el cigarro y lo bota y pasa y lo saluda, hola hermano, hola profeta, bendiciones. Y llega el domingo, usted ya se imagina la historia. Llega el domingo y adivinen, no adivinen, y piensen quién salió danzando y profetizando. El profeta que había visto al hermanito. ¿Y saben qué profecía dijo? Ustedes saben. Y así dice el Señor. Tú que andas a escondida y llevas ese cigarro en tu boca. Así dice el Señor que él aborrece el pecado. Oh, generación de víboras. Ay, hermano. Mató a esa persona. Lo mató. Era una persona nueva. Y aunque no sea nueva, eso no se hace. Por eso que hay personas que son tumbas abiertas. Entonces, no confieses a cualquier persona. No confieses a cualquier persona lo que has vivido. Yo escucho mucha consejería.
Todos los días escucho consejería. Estoy ministrando a un pastor y pastoras, también hago consejería, a un ministro le hago consejería. Y eso queda ahí. Jamás, y Dios me libre de hablar eso, jamás he hablado, exponido a una persona. Nunca lo he hecho. Porque tengo mucho temor en eso. Porque respeto a la persona que tuvo la confianza conmigo. Tuvo una confianza de abrir su corazón y decirme un error, un pecado, y tuvo la confianza. Yo respeto esa confianza y honro esa confianza. Y una de las cosas que siempre hablo en lo personal, admiro a esas personas, de verdad. Admiro a esas personas, los honro. Esas personas que vienen y dicen, pastores, que yo hice esto, que yo pasó esto, y hablé y hice esto y este pecado. Yo, a pesar de que lo estoy escuchando, los admiro porque tienen el coraje, dejan la vergüenza y están siendo ministrados. Y yo honro a esas personas porque tienen la valentía de poder hablar esto. Y gloria a Dios por eso. Entonces, para tener una sanidad, necesitamos hablar. Aquí hay personas que están haciendo sanidad y liberación. Esta es mi persona también que lo estoy haciendo. Si necesitas consejería, estamos acá. Y esto queda entre nosotros. No lo vamos a publicar por el diario. Por el diario me acordé, no sé si habrá diario en este tiempo. Me acordé de años atrás, estaban los diarios. Ya no sé si hay diario, pero bueno. Pero está el diario de Facebook, está el diario del Instagram, está el diario del TikTok. Aleluya. Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué importante nosotros pedirle perdón al Señor, pero sanarnos. Y cuando nosotros somos sanos, podemos sanarnos de los dolores, sanarnos de la herida y permitir que el Señor siga tomando el control. Un don o un llamado o un ministerio sano será mucho más efectivo porque nosotros podemos entender el mundo real o espiritual. Aquí hay mucho tema todavía, mire, hay bastante tema. Este es un libro que hace mucho tiempo lo tengo de que es Sanidad y Liberación. Aquí sale toda esta enseñanza. Pero lo importante es que dejémonos guiar por el Señor. Y creo que todos necesitamos una ayuda. No estamos aquí para criticar, estamos para ayudarnos, porque todos necesitamos ayuda. No para criticar, no para poder llamar la atención, sino para ayudar. Estamos para ayudarnos unos a otros, porque todos necesitamos. Hay del solo, dice Eclesiastés. Hay del solo porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? ¿Quién lo va a levantar el que está solo? Entonces tú no puedes ser como el llanero solitario, porque hay hermanos que tienen el espíritu del llanero solitario, siempre andan solitos, siempre andan solitas, y eso no es bueno. Necesitamos ministrar, necesitamos sanarnos, necesitamos liberar, necesitamos ser sanos de todas las situaciones, porque todo algún día podemos tener un día malo, todo. Ah, no, es que yo soy el profeta, no, todos. Es que yo soy el que libero, todos. Es que yo soy el pastor, todos. ¿Quién no entendió de todo? Y a veces nosotros como que nos creemos tan espirituales y creemos que nos vamos a pasar el día malo. Todos vamos a pasar algún día el día malo. Y no hablo de pecado, no hablo de pecado, sino de no entender un poco el concepto de lo que es la sanidad y liberación. Y muchas veces nosotros pasamos a, a no entender la palabra del Señor. Ahora, sí importante es pedirle al Señor que nos ayude para ser sanos, que nos ayude para nosotros poder glorificar al Señor y pedirle que Él nos ayude en esas circunstancias en cual necesitamos liberarnos. Al liberarnos nosotros vamos a poder saber cuán importante va a ser el poder hablar y poder
pedirle al Señor que Él nos fortalezca de las heridas y del dolor, el cual nosotros necesitamos. Todos necesitamos ser sanos, todos. Porque el sanarnos nos va a ayudar mucho a poder nosotros ir creciendo, ir avanzando. Y a veces nosotros no entendemos en algunas partes o algunos textos, porque el poder sanarnos nos ayuda en que nosotros tenemos en que buscar del rostro del Señor. Ahora, todos podemos desfallecer, todos podemos desfallecer, todos podemos caer, pero no de pecado, ese es otro tema. Y si cayera en pecado hay que liberarse. Y hay un texto que dice en Proverbios 24:16, con esto terminó. Y este es un texto muy importante, porque Proverbios capítulo 24, verso 16 dice, porque 7 veces cae el justo. ¿Y qué dice? Y vuelve a levantarse. Malos impíos caerán en el mal. Lo digo de nuevo, para que lo recepcione bien su espíritu. Con esto es importante de lo que es la sanidad. Porque 7 veces, ¿cuántas veces perdonaré? 7 veces. Porque 7 veces, ¿quién cae? El justo. Y vuelve a levantarse. Este es un texto que a veces se ha mal interpretado y no se ha entendido bien. Porque en este texto dice 7 veces cae el justo y la gente dice, el justo pastor puede caer 7 veces en pecado. Ah, pero si usted caíste en pecado, hermano, no, hermano, tranquilo, no te preocupes porque la palabra dice proveer que el justo puede caer 7 veces, así que te quedan 6. Y parecemos como el gato, hermano, que de 7 vidas. Y no, eso no dice la palabra. Lo digo de nuevo. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y la gente lo toma como que 7 veces puedes pecar y te vuelve a levantar. Si pecaste 3 veces, bueno, te quedan 3, 4, 5, 6, 7, te quedan 4 vidas más. Si pecaste una vez, te quedan 6 vidas más. No, no dice eso el texto. Le voy a mostrar la base, le voy a colocar la pantalla del significado de ese texto, porque se ha interpretado mal. Si nosotros vemos aquí en la pantalla, coloca atención, Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá. Entonces aquí tenemos dos caídas, la caída del justo y la caída del impío. La caída del justo es del numeral hebreo 5307, que es la palabra nafal. 7 veces cae el justo. Justo es nafal. ¿Qué significa nafal? Decaer, desmayar, desanimar. Pero no dice que cae en pecado. La caída del justo no es de pecado. La caída del justo es de decaer, de desmayar y de desanimar. Esa es la caída del justo. Pero también está la caída del impío, del hebreo numeral 7451, que es la palabra rab. Esa palabra rab de la caída del impío significa caer al mal, perversidad, injusto, caer en pecado. Se fija que no está hablando la caída del justo de caer en pecado. Eso es un texto fuera de contexto. Ejemplo, Elías se desanimó y era justo. Se caminó con el término nafal, pero no del término del impío, sino se desanimó. Se desanimó hasta el extremo, que no quería saber nada. Ese se desanimó, pero no cayó en pecado, que no es lo mismo de lo que es la caída del impío, que el impío ya va a ir directamente al pecado. Eso es lo que quiere decir el texto. 7 veces cae el justo, o sea, puede desanimarse. Y 7 veces quiere decir 7 veces es lo mismo que es 70 veces 7. O sea, quizás siempre puede desanimarse, eso no hay problema. No está hablando de un término de 7 veces y nada más. Está hablando de siempre. Siempre puede pasar algo, pero va a levantar. Pero hay otras personas que siempre pecan, el impío, y siguen toda la vida pecando. No solamente 7 veces. Es lo mismo. Espero que se puedan entender estos textos porque al entender, podemos nosotros aclarar que sí podemos decaer, sí podemos desmayar, sí podemos desanimarnos. ¿Quién no se ha desanimado? Yo me he desanimado, también me he cansado.
Imagínense, hermanos, todos los días enseñando, ministrando, igual puedo decaer, pero no es de pecado, sino de desánimo. Desánimo, o sea, de cansancio, pero no de pecado, que es otra cosa. Se fija que es importante nosotros entender la escritura porque eso nos va a ayudar mucho. Así que si tú te desanimaste, tranquilo, eres justo. Si te desanimaste de ir a la iglesia, si te desanimaste de no querer orar, si te desanimaste de alguna situación, gloria a Dios, no importa, tranquilo, eres justo. Pero ya cuando sea pecado, ya va a ser una caída de el impío. Y el impío es el que se aparta. Conoció a Cristo, se apartó. Ese es el impío. Ese se llama el irredento, el cual no ya se apartó. Esa es la persona que apostata la palabra del Señor. El que apostata la palabra del Señor es el que conoció y se apartó. Ese se llama impío. Todos estos textos nos ayudan mucho a entender más el mundo real. Pero sí, volviendo a lo último, hablemos, hablemos, conversemos, ministremos. Si hay cosas que tienen que hablar, hablemos. Si hay cosas que se tienen que sanar, conversemos. Gracias a Dios estamos todos los días para poder hacer estas áreas de administración, de liberación, y esto nos ayuda mucho, porque el hablar nos libera y a veces las personas no se dan cuenta que mientras están hablando, ellos mismos están permitiendo la sanidad. Cuando están hablando, ellos mismos están permitiendo que Dios les sane y quizás inconscientemente no se dan cuenta de que están siendo sanos. Y no lo va a hacer el líder, el pastor. Ellos se están sanando solo. ¿Cuándo? Cuando hablen, cuando se dejen ministrar, cuando se dejen liberar. Esta es la palabra que nos ayuda mucho a entender cuán importante es sanar las heridas del alma.